El vestíbulo del Palacio Real se extiende como un océano de mármol blanco, salpicado por el reflejo, vacilante de antorchas suspendidas en gráciles, candelabros de bronce. Esther avanza sin prisa, sintiendo bajo sus sandalias el frío persistente de la piedra labrada por manos de artesanos anónimos hace siglos. Cada paso se acompasa con el latido de su corazón, un tambor que anuncia la batalla íntima que se libra en su mente. Mientras recorre aquellas galerías, un murmullo de sabiduría antigua parece filtrarse entre las paredes. La memoria de ancestros que sobrevivieron al exilio, la voz de profetas que proclamaron justicia, la sombra de reinas que desafiaron imposibles. En este umbral de poder y peligro, Esther contempla su reflejo en un espejo de obsidiana. Ve el rostro de una joven formada en la humildad de su hogar judío y, al mismo tiempo, la firmeza de una soberana que ignora todavía la magnitud de su responsabilidad. El aire lleva el aroma a incienso y especias lejanas, como si el mundo entero hubiera convergido para probar su fortaleza. En esa pausa silenciosa entre un paso y otro, Esther recuerda la promesa que hizo a su primo, Mardoqueo, velar por su pueblo como se vela por un secreto sagrado. El peso de aquella palabra se posa sobre sus hombros con la densidad de un manto real, y en su pecho nace un fuego sereno que ilumina sus pensamientos y disipa el miedo con una luz íntima. Esta es la antesala de su destino, el instante preciso en que el coraje y la fe convergen para forjar la historia. En el interior de su alcoba, los muros se visten de tapices que narran epopeyas milenarias, pero ninguna crónica retrata el conflicto que bullen en el alma de Esther. De pie junto a la ventana abierta, observa los jardines del palacio, mecerse al compás de una brisa suave que acaricia las hojas de los árboles floridos. Allí encuentra un remanso de paz efímero, un susurro de ternura que contrasta con la urgencia de la misión que se aproxima. Al cerrar los ojos, revive la risa de Mardoqueo al contarle las noticias del edicto que amenaza a su pueblo. Siente el orgullo y el temor entrelazados como hilos de seda rota. El recuerdo de su infancia en Susa, las jugosas granadas, las risas juveniles bajo la sombra de los olivos, la voz de su padre, narrando pasajes de los profetas, se vuelve un refugio cálido que la prepara para la tormenta. Sabe que en pocas horas, tras el velo que cubre su rostro, deberá presentarse ante el rey Asuero y exponer su verdad. La idea de hablar con la voz temblorosa le parece un abismo, pero reconoce que el silencio sería cómplice del genocidio. En su pecho se entrelazan la dulzura de la nostalgia y la aspereza del deber. Cada aliento se convierte en un juramento. No se retractará, no callará, no abandonará la esperanza de aquellos que no tienen voz. Y en ese instante, con los ojos brillantes de determinación, Esther descubre que la verdadera corona reside en el sacrificio y en la fidelidad al origen. Un flashback la transporta a un día de verano intenso, cuando el sol sobre Susa parecía teñir el mundo de oro incandescente. Esther corría entre los olivares junto a sus amigas de la aldea, ajena a las intrigas de los cortesanos, libre como el viento. Sus dedos rozaban las hojas plateadas, como si quisieran absorber la fortaleza de la tierra misma. En ese rincón apartado del palacio, aprendió que la grandeza no reside en vestiduras lujosas, sino en la capacidad de florecer pese a las adversidades. El eco lejano de risas infantiles contrasta con el eco presente de sus propios pensamientos. Esa niñez se ha transformado en un temple, indomable que brota en las pruebas. Mientras su memoria recrea aquella escena idílica, un torrente de gratitud y añoranza inunda su corazón. Aquel pasado sencillo era la raíz que la mantenía, erguida cuando el viento de la injusticia soplaba con furia venenosa, y en su mente surge la certeza de que quien reniega de sus orígenes se condena a la desolación. Por eso, antes de abandonar esos recuerdos, Esther pronuncia una plegaria silenciosa. Que la valentía que brotó en aquel verano acompañe cada una de sus palabras ante el trono. La hora del banquete se acerca. En el gran salón, largas mesas se despliegan como ríos de plata y cristal, cubiertos de manjares exóticos y vasijas de vino espeso. Los cortesanos charlan con entusiasmo artificioso, ajenos al drama que se gesta tras los muros. Esther atraviesa la antecámara con paso firme. Su túnica bordada con hilos de seda adquiere un matiz casi sobrenatural bajo la luz de las lámparas.
A cada paso, su respiración se alinea con un tambor sordo de solemnidad. Un guardia aparta un tapiz, y ella entra en la penumbra que precede a la magnificencia del salón principal. El murmullo se desvanece en un suspiro colectivo al verla. Por un instante, el ambiente se detiene. Esther percibe el vértigo del poder concentrado en el hombre que la espera al fondo, sobre un trono de oro bruñido. El rey Asuero la observa con la lentitud inquisitiva de quien mide, una pieza de arte invaluable. En ese cruce de miradas, ella siente su vulnerabilidad convertida en fuerza. El silencio pesa como un manto sobre la multitud y, sin articular palabra, Esther comprende que cada gesto suyo detonará consecuencias inimaginables. Acompañada únicamente por el leve tintinear de sus brazaletes, Esther se acerca al trono con la compostura de quien lleva dentro un río de verdades. El rey Asuero permanece impasible, reclinado sobre cojines de terciopelo, con una copa en una mano y una mirada inesperadamente curiosa. En sus ojos, Esther vislumbra la ambición de un soberano acostumbrado a obtener lo que desea con un gesto. Ella, en cambio, acarrea una causa que trasciende los deseos personales, la existencia de un pueblo entero. Mientras da un paso más, su mente evoca las palabras de Mardoqueo. Si callas ahora, la salvación se perderá. Su pecho se contrae con una mezcla de miedo y resolución. Sabe que no hay marcha atrás y que este momento definirá su vida y la de aquellos que no alcanzaron el privilegio de este salón. Consciente de la fragilidad de su posición, Esther alza la barbilla y deja que la luz realce la firmeza de sus rasgos. La música cesa y un silencio expectante se cierne sobre la sala, como si el universo contuviera la respiración. Desde su lugar discreto, un cortejo de criados se dispone a servir el banquete, pero sus movimientos se enlentecen. Atentos a la reacción del rey, Esther percibe el latido colectivo, un pulso que late con la urgencia de la historia. Al llegar junto al trono, siente el pulso propio transformarse en un martillo, que golpea contra el escudo de su voluntad. Recuerda entonces la voz de Mardoqueo, quebrada por la desesperación, rogándole que interceda. La imagen de ojos suplicantes se superpone a la cara impasible de Asuero. En ese instante, Esther reconoce el poder devastador de las decisiones humanas. Un simple decreto puede arrojar a la muerte a miles de inocentes. Comprende que su papel no es solo el de una reina indulgente, sino el de una emisaria de la vida en medio del vacío de la injusticia. Y mientras la multitud aguarda su palabra, Esther siente que el tiempo se estira como un puente imposible. Con la voz apenas alzada, Esther inicia su discurso. Habla con la cadencia de un arroyo sereno. Cada palabra se derrama con peso y belleza. Explica el decreto injusto que amenaza a su pueblo. Recita nombres y fechas con precisión, pues sabe que la exactitud puede conmover hasta el corazón más endurecido. Describe el dolor de padres que claman en silencio, las oraciones que ascienden desde hogares derrumbados y el hálito de desesperanza, que se extiende como una bruma. Su voz tiembla solo cuando describe el rostro de Mardoqueo, al saber que sus palabras, de ella, podrían prolongar la agonía o abrir un sendero de esperanza. Allí, frente a todos, Esther deja entrever su vulnerabilidad. Confiesa el miedo que la atenaza, la angustia de saber que la vida de muchos reposa en la fibra de su convicción. Pero enseguida esa confesión se vuelve un estandarte de fuerza, un recordatorio de que la verdad es un puente capaz de atravesar muros inquebrantables. El silencio que sucede al discurso de Esther es tan denso que la respiración colectiva se escucha con nitidez. Asuero la observa como quien contempla un mosaico, complejo lleno de matices, imposibles de descifrar de un solo vistazo. Las cortinas se mecen con una brisa escasa, como si el mismo palacio exhalara alivio contenido. Entonces, con un gesto lento y deliberado, el rey alza la mano señalando a un escriba. Una orden muda, pero de un estruendo inconmensurable. El escriba se apresura a desplegar un pergamino en blanco y comienza a trazar caracteres que anularán el edicto anterior. Cada trazo es una pincelada de justicia restaurada. Esther cierra los ojos un instante, dejando que el sonido de la pluma sobre el pergamino se imprima en su memoria. Es un canto a la misericordia, una sinfonía de tinta que recorre la historia y redefine el destino de un pueblo. Con el nuevo decreto sellado, un suspiro colectivo estalla en la sala.
como si una tormenta finalmente encontrara su cauce en el mar. Esther siente un nudo de emociones, alegría desbordada, gratitud profunda y un cansancio que le pesa en los huesos. Al volver la mirada hacia el rey, descubre en sus ojos una mezcla inesperada de respeto y tranquilidad. Asuero se inclina levemente, un gesto sencillo que vale más que 1.000.000 de coronas. Esther responde con un leve asentimiento, reconociendo la magnitud de su don y su responsabilidad renovada. Mientras los cortesanos intercambian miradas asombradas, ella percibe la transformación silenciosa de la sala. El poder puede ser un látigo o un bálsamo, y hoy ha elegido convertirse en salvación. Tras abandonar el salón del trono, Esther regresa a sus aposentos como quien emerge de un océano embravecido hacia la orilla. Las antorchas parpadean, disipando gradualmente el eco de voces y pasos apresurados. En el umbral de su cámara privada, contempla el reflejo de su figura en un espejo de marfil. Allí, la corona sobre su cabeza ya no pesa con el yugo del deber, sino con la ligereza de la victoria compartida. Una lágrima resbala por su mejilla, no de debilidad, sino de profunda emoción. Sabe que el viaje apenas comienza y que las heridas de su pueblo tardarán en cicatrizar. Pero en su pecho late la certeza de que el coraje, cuando nace de la fe y la convicción, es capaz de derribar imperios de injusticia. Al alba siguiente, Esther se adentra en el zoco real, un laberinto de mercaderes y viajeros, que ofrecen sus historias junto a especias y sedas. Allí, entre murmullos y risas, le entregan el decreto que anula la sentencia de muerte. Cada pergamino sellado es un testimonio de gratitud y alivio. Mientras recorre los pasillos polvorientos del mercado, ve rostros marcados por la esperanza renovada. Ancianos que lloran en silencio, madres que alzan a sus hijos como ofrenda al cielo, jóvenes que clavan su mirada en el futuro con un brillo desconocido. Esther siente que la tinta seca en aquellos sellos late como sangre nueva en las venas de su pueblo. En cada palabra, en cada curva del carácter, ella reconoce el eco de su propia voz y el milagro de la solidaridad. Comprende que la redención no es un acto único, sino un flujo continuo de voluntades unidas. De vuelta en el palacio, Esther se reúne con Mardoqueo bajo la penumbra íntima de un patio ajardinado. Las fuentes murmuran cuentos de antiguas bodas y pactos sagrados. Mardoqueo la observa con gratitud sincera, como quien descubre en un gesto la esencia del amor fraternal. Esther dibuja con la yema de los dedos un círculo imaginario sobre la piedra tallada y le habla de la fragilidad humana y de la fuerza que brota al aliar el corazón con la justicia. Le confiesa el temblor que sintió al alzarse ante el rey, y cómo en ese abismo descubrió la certeza de que la fe no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de avanzar a pesar de él. Juntos comprenden que esta victoria no solo salva vidas, sino que sella un pacto invisible entre los corazones, que buscan la verdad. Con el paso de los días, el relato de Esther se convierte en leyenda. En las plazas de Susa, los ancianos recitan la historia con la solemnidad de epopeyas antiguas, y los niños la dibujan sobre la arena, reproduciendo su rostro como un estandarte de esperanza. Esther contempla estas escenas desde un balcón, reconociendo en los ojos de su pueblo la gratitud y el respeto que trascienden palabras. Sabe que su nombre quedará inscrito en los libros de la historia, pero también comprende que la mayor recompensa es la transformación silenciosa de quienes aprendieron a luchar por la justicia. En su interior, la semilla de la humildad florece junto a la del orgullo. Sagrado. Una noche estrellada, Esther pasea por un jardín iluminado por faroles de aceite. Las flores nocturnas desprenden un aroma tenue y melancólico. Allí, lejos del bullicio, reflexiona sobre la naturaleza del poder. Recuerda a aquellos reyes que, cegados por la megalomanía, sacrificaron a sus súbditos en nombre de la gloria. Contrasta esas sombras con la luz, tibia que brota, al obrar con compasión y sabiduría. Comprende que la verdadera nobleza radica en reconocer los límites de la autoridad y en servir al bien común sin buscar reconocimiento personal. En ese instante, la brisa nocturna lleva consigo la voz de los profetas, recordándole que la historia está llena de nombres, que se extinguen en el olvido cuando carecen de propósito. Noble. De regreso a sus aposentos, Esther se detiene ante un atril con pergaminos y plumas.
Empieza a describir sus memorias con la tinta que necesita, el calor de sus propias reflexiones. Describe la lucha interior que precedió a su acto de intercesión. Detalla los miedos que la doblegaron y las razones que la empujaron a persistir. En cada línea, plasma la filosofía que ha descubierto. La valentía no es ausencia de temores, sino la decisión consciente de servir a la verdad a pesar de ellos. Su letra traza curvas firmes, como si cada palabra cobrara vida, propia al deslizarse sobre el pergamino. Al concluir su relato, Esther cierra los ojos y repasa mentalmente los pasajes más dolorosos y los más esperanzadores. Respira hondo, sintiendo cómo el trabajo de sus propias manos nutre el fuego interior que guía su vida. Sabe que esas memorias no son un mero registro histórico, sino un legado para las futuras generaciones. Una invitación a no permanecer callados ante la injusticia y a confiar en que, cuando el alma decide no rendirse, ningún muro puede erigir su prisión.